Uno de los temas fundamentales de los cuestionadores de la actual ley jubilatoria, es decir, los que impulsan el plebiscito, es el tema de la edad jubilatoria. Para dejarles más claro, la actual ley jubilatoria, que se empezará a aplicar en quienes nacieron en 1973, que podrán jubilarse con 61 años, los del 74 con 62, los del 75 con 63, los del 76 con 64 y los que nacieron en el 77 con 65 años. Más allá de este cambio en la edad de retiro, porque todo el mundo sabe que antes eran 60 años, el tiempo mínimo de trabajo se mantuvo en 30 años. ¿Y qué propone la gente del plebiscito? Bueno, volver a los 60 años como edad mínima y además fijar esto en la Constitución para que no pueda cambiarse con futuras reformas. Una de las razones que plantean los impulsores del plebiscito, dicen que en Uruguay es extremadamente difícil para un trabajador de más de 50 años que queda desempleado luego reintegrarse a la actividad laboral. El otro gran tema de los que impulsan el plebiscito son las AFAP, que son administradoras de los aportes jubilatorios de los trabajadores. Acá en el Uruguay hay básicamente 4. Una que es integrada por el mismísimo BPS, ven ustedes, ¿no? Increíble. El BPS integra una AFAP que compite consigo mismo. Lo integra con el Banco de Seguros y el Banco República, y se llama República AFAP, en la que tiene la mayor parte de los afiliados, 38.5. Luego viene de la empresa aseguradora Sura, con el 23%, del banco brasileño Itaú, con el 22.8%, e Integración AFAP, con el 15.8%. Esto, la gente que impulsa el plebiscito las quiere eliminar. Mucha gente se pregunta qué va a pasar con ese dinero que anda por los 23.000 millones de dólares, según un informe de Itaú. Hoy son 22.554 millones al fin del 2023, y también los 600 y pico de trabajadores que trabajan en las diferentes AFAP. Y el otro gran tema es el que impulsan los que están a favor de la papeleta del sí, que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional, hoy en 22.268 pesos. Y que los ajustes no podrán ser inferiores a la variación del índice medio del salario. Por otro lado, los impulsores del sí señalan que al eliminar las AFAP, vuelven unos 1.280 millones de dólares a nuestra seguridad social, y el gasto total de aumento es la mitad de esa suma. Bueno, ahí tienen un paneo más o menos general de por qué los impulsores del sí plantean lo que plantean, y veremos qué dicen los que creen que la ley jubilatoria actual es mejor opción que la reforma de la reforma. Para eso hemos invitado a la señora María Rodríguez, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y de Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, y al escritor, periodista e investigador Eduardo Abeña. Recuerden ustedes, el año pasado presentó en Estado de Situación un informe sobre la realidad de la seguridad social que impactó a tirios y troyanos. Muchas gracias por estar acá, Marita. Bueno, muchas gracias, la agradecida soy yo. Un saludo a la audiencia, a todos. Es muy importante tener espacios de discusión como este, porque hay muchos datos. Escuchaba la entrevista anterior, hay muchos datos que son inexactos, que faltan a la verdad, a la realidad, y que están orientados de otra manera, ¿no? que la realidad misma. Lo primero que quiero aclarar acá, y quiero aclarar a Beña y a todos los oyentes, porque me parece importante, unos minutos aclarar eso, porque como decía Bá Ferreira, en Lógica Viva, los instrumentos de nosotros dos acá van a ser las palabras. Los instrumentos hay que cuidarlos, usar bien las palabras y los conceptos. Entonces, aclararle a la audiencia que este impulso por el plebiscito, no viene de ahora, no viene del PCNT, se aprobó en el PCNT, viene de mi sindicato, de los trabajadores de la Seguridad Social, que vaya si tenemos experiencia, 43 años la mía, en el BPS, que ejecutamos las políticas de seguridad social a lo largo y ancho del país. Y el MONDES es un movimiento que se creó para esta situación Se creó especial. porque nosotros, ahí va, nosotros, previo a esto, previo a la papeleta, nosotros presentamos, como decía el
el que intervino anteriormente, nosotros presentamos, como ATCS, presentamos un proyecto integral de reforma de seguridad social, completo, donde están los monotributistas, las aportaciones y las exoneraciones, todo lo que el Estado deja de recaudar de grandes áreas porque acá se habla del BPS y de los trabajadores, no se habla, hay que hablar de todo, ¿no? No sigas porque eso va a ser parte de tu respuesta a la primera pregunta. Pero quería aclarar esto, que esto empieza con un proyecto que se presentó a la Comisión de Expertos en plena pandemia, cuando la Comisión de Expertos estaba haciendo los primeros diagnósticos. Está muy bien porque se lo vende como que es una cosa del PIT-CNT, ¿no? No, Es así. Por eso quiero aclarar, porque no es el FAPIT. Entonces nosotros fuimos a la Comisión de Expertos en plena pandemia con los 15 miembros de la Comisión de Expertos cuando recién tenían diagnósticos. Nosotros llevamos un proyecto elaborado con sociólogos porque es importante la cobertura de la gente también, no es solamente económico, los seres humanos no somos números, con economistas y con juristas. Lo presentamos a la Comisión de Expertos, lo presentamos a Presidencia de la República, tenemos un documento firmado por la Secretaría y a todos y cada uno de los legisladores. ATCS. El plan B, y perdón que me estoy 2 minutos más. El plan B, cuando nosotros empezamos a querer difundir ese proyecto, y ahí se formó el Mondes, porque la gente se empezó a organizar, a entender cosas, a empezar a saber cosas de la seguridad social, la gente se organizó desde abajo, las organizaciones sociales, se creó el Mondes, y el plan B, porque nosotros lo que queríamos intentar evitar era que se votara la pésima reforma que se votó, la 20.130, mal llamada reforma de las seguridad sociales, es una reforma jubilatoria, y el plan B era llevar a una consulta popular para que la sociedad, para que todos los uruguayos opinemos sobre esto. La propuesta de plebiscito se llevó, muchos que hablan de diálogo social, se llevó por ATCS al diálogo social de 2016 como propuesta de plebiscito de ATCS. Bien. Lo que quiero dejar claro que esto es un proyecto que nace en ATCS, que se discutió y muchísimo en el PIT-CNT y hoy es presentado como la propuesta del PIT-CNT. Pero esos son los orígenes. Marita Rodríguez de ATCS y el Mondes. Ahora saludamos al otro participante del debate. Me estoy refiriendo al periodista, investigador y escritor Eduardo Abeña. ¿Cómo andás, Eduardo? Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación y bueno, un saludo para ti, obviamente para toda la audiencia. Para que no sea tan corta tu presentación, vos presentaste hace un tiempo atrás aquí en Estado de Situación, luego se difundió por las redes, un estudio sobre la realidad de la seguridad social en nuestro país que realmente impactó porque demostraste que debería tener cerca de un 60% de rentabilidad una masa específica de población aportante de 40 años y el Estado vive diciendo que vive desfinanciado la seguridad social. Sí, es decir, en realidad todo lo que tiene que ver con los aportes jubilatorios funciona como un esquema Ponzi. O sea, lo que está ocurriendo ahora mismo es que los que están trabajando aportan para los que se jubilaron, y eso no tendría por qué ser así si en su momento el aporte de los que trabajaron se hubiera invertido en con eso. Lucro. Claro. Porque todo esto que venimos conversando, es decir, los sociólogos podrán decir muchas cosas, pero acá tenemos, este es el texto real de la iniciativa que se presenta, y quiero destacar que en el punto 1 dice: la seguridad social es un derecho humano fundamental no susceptible de lucro. Yo voy a demostrar en números que el lucro es la solución al problema, no el problema. ¿Ah? Y el punto 2, porque después de ahí, esto es muy largo, miren, el artículo original 67 de la Constitución tiene 1136 caracteres. El artículo que proponen tiene bastante más de 5000, es 5 veces más largo. ¿No tenés más o menos la fecha en cuando en el Uruguay empezó a aplicarse el sistema jubilatorio, que fue allá por el 1800 y pico? Lo que pasa es que el sistema jubilatorio uruguayo fue armado de a pedacitos, o sea, por cajas, es decir... Pero digamos, todo el dinero que aportó la primera parte de los uruguayos... Sí, te voy a decir cuánto falta. Los políticos lo agarraron para ellos. Sí, ¿sabes cuánto falta? Para que el público lo sepa, lo voy a decir aquí. Faltan 2 deudas externas completas que se patinó el BPS. Así nomás te lo digo. 2 deudas externas. O sea, el Uruguay tiene 3 deudas. Tiene la deuda que vamos a tener que pagar algún día, más toda la plata que ya se patinaron.
¿tá? Entonces, y quiero hacer notar que el segundo artículo de este asunto... perdón, antes de que quería terminar el hecho de que esto es 5 veces más largo que el texto original. ¿Y sabes por qué es 5 veces más largo? Porque lo que se pretende con esta reforma es meter en la Constitución una especie de camiseta de fuerza, un forceps, sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y fíjate tú que el segundo artículo, tiene un montón de artículos, pero el segundo artículo dice, bueno, el sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales, quedando prohibidos los sistemas de ahorro provisional con destino jubilatorio. No siga porque eso va a ser parte de... No, pero estas dos cosas, el hecho de prohibir el ahorro jubilatorio individual privado, y de privado, no, sí, individual, porque lo importante es que tiene nombre y apellido. Con fines jubilatorios, no el ahorro privado. No, con fines jubilatorios, estamos hablando de las jubilaciones. No es importante porque muchos dicen que está prohibido el ahorro. No está prohibido. No, por supuesto que no, estamos hablando del ahorro jubilatorio. Mire, perfecto. Yo me voy a ceñir estrictamente al texto, no a lo que alguien cree que dice el texto. Yo digo a ceñir a lo que dice el texto. Sí. Bien. Acá quedó ya la introducción hecha y muy sustanciosa. No, pero déjame terminar una cosa. Dale. Es fundamental decir, el problema que tenemos ahora mismo con el sistema de seguridad social parte de que el BPS funciona de esta manera. El problema es el BPS. O sea, si ahora mismo tuviéramos que elegir entre el BPS y las AFAPs, lo que sobra es el BPS. Así nomás clarito. Bien. Eduardo Abeña, Marita Rodríguez, ya presentados. ¿Cómo será el debate? Bueno, cada uno tendrá 5 minutos para responder a las preguntas, 4 que preparé yo, y luego, por supuesto, lo que ustedes aporten vía 097989418, WhatsApp o SMS, y tendrán 1 minuto extra. Si es que no terminaron en los 5 minutos, voy a ser muy fiel a eso, porque si no, no se va a respetar lo básico del debate, que cada cual tenga un tiempo similar para responder a las preguntas. La primera pregunta... Y vamos a empezar por una cuestión de caballerosidad, claro, Eduardo, sí. con por Marita. Supuesto, claro. Es la que todo el mundo se está haciendo, especialmente los que todavía no tienen decidido si van a poner la papeleta del sí o no van a poner nada, porque de eso se trata el 27 de octubre junto con su voto político partidario. La pregunta, en este caso, para ti, Marita, es por qué es mala la reforma de la ley jubilatoria aplicada por el actual gobierno y por qué es buena cosa votar el sí. Una pregunta simple, pero que todo el mundo claramente le va a servir para decidir lo que hacer el 27 de octubre. Bueno, votar el sí, que capaz que enrabo algunas cosas. La propuesta es porque son, más allá de que es largo, porque tiene que ser explícito y muy claro, para que no se desvíe por el sistema político cuando se vote, cuando se actualice, cuando se efectúe la Constitución. Es bueno porque pone 3 derechos claros para la gente. Poder jubilarse, porque no implica que es obligatorio. Poder tener el derecho a jubilarse a los 60 años, porque yo vengo del BPS, los que trabajamos en el BPS sabemos de primera mano cómo llegan algunos trabajadores, muchos de muchas actividades, no a los 60, a los 50 años, ¿no? Bueno, y la realidad del país, de trabajo, de desempleo, etcétera, etcétera. Es bueno porque elimina la SAFAP, que no, a contrario del señor Abeña, el problema acá son las AFAP. Son las que están financiando al BPS de hace 29 años. Tú tienes una cifra... 1.280 millones. No, te la voy a corregir. En diciembre de 2023 se transfirieron 1.460 millones de dólares a las AFAP, que es plata de los trabajadores, es el Montepío, ¿no? Y eso, hace 29 años, la mitad de los aportes de los trabajadores, que es un ingreso genuino del BPS, se están transfiriendo a los bancos privados, al sistema financiero. Y acá decir que el BPS es el problema es como decirle a un profesional que la universidad es el problema, ¿no? Porque tiene título y porque estudiaron todos los universitarios, el problema de la educación sería la universidad. Es algo así. Para mí, con todo respeto, es un disparate. El BPS no solamente atiende jubilaciones y pensiones, atiende a los niños, a la discapacidad, a un montón de cosas que los privados no atienden y no atenderían, como por ejemplo si dejáramos la luz a un privado, ¿no? El tendido eléctrico, los pueblitos más lejos no tendrían luz porque no sería rentable. Acá el problema no es el lucro, acá es la solidaridad. El principio de la seguridad social en sí misma, que es un derecho humano fundamental,
que está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en nuestra propia Constitución, tratarla con lucro y tratarla como es un problema y como que es un gasto, es un error garrafal. Esa es la primer falacia. Lo que corrige en la papeleta es poner en la Constitución, porque miren acá, los oyentes no pueden ver, tengo una cronología que hemos estudiado, desde el acto número 9 de la dictadura hasta la ley 20.130 que se votó el año pasado. Todo esto es como el sistema político financió al BPS en el Parlamento, a través de leyes, decretos y resoluciones que han bajado las prestaciones. La gente no se da cuenta porque el que cobra seguro de paro hoy no sabe que hace 20 años se cobraba el 90% del seguro de paro durante los 6 meses y hoy se cobra el 66% el primer mes y termina con el 40%, y han financiado y han prosperado las políticas en relación al capital. Sin ir más lejos, la reforma tributaria de 2007 de Astori se bajó a la mitad el aporte de los empleadores. Cuando en el mundo, porque cuando acá se habla del mundo, cuando en el mundo entero el aporte patronal es igual o el doble de los trabajadores. Esos países que nombraba el entrevistado anterior, como Noruega y los Países Bajos, el aporte patronal es el doble de los trabajadores. Y los trabajadores... Quiero hacer una corrección, no es entrevistado, es columnista de los martes. Perdón, columnista. Y los trabajadores, los jubilados, se jubilan con el 100% de la jubilación. Así que hay muchos datos que se ocultan, pero para ir directamente a la pregunta, hay que votar el sí, porque es la única forma, es el pueblo que va a decidir qué seguridad social quiere. Por encima, esto no es una iniciativa política, es una iniciativa de los movimientos sociales, de los sindicatos, sobre todo, como expliqué anteriormente, de mi sindicato, que sabe bastante de seguridad social, no solamente en lo teórico, sino en lo práctico. Y hay que ir a la historia de la humanidad y a la evolución del mundo. La humanidad no se salva sola, no nos salvamos solos. Porque para que cada uno haga lo que tiene que hacer y vivir, hay un montón de gente que produce cosas y que hace servicios. Nosotros para estar acá vinimos en un ómnibus o lo que sea, en un auto que lo hizo alguna persona. O sea, esas propuestas de yo hago con mi jubilación, con mis aportes, con mi ingreso, o sea, me salvo yo y mi familia, porque es heredable para mi familia, está absolutamente a contrapelo de los principios que rigen la seguridad social, no solamente en Uruguay, en el país entero, después en el vamos mundo a ir, entero. Marita, en las partes específicas que usted plantea, especialmente el tema de la edad y qué hacer con el dinero de la SAFAP y los trabajadores también que quedarían cesantes. La misma pregunta para ti, en este caso al revés, Eduardo, ¿por qué sería mala cosa para el país que triunfara el plebiscito por el sí y es buena cosa mantener la actual ley jubilatoria? Bueno, la primera cosa es que yo estoy de acuerdo con que es muy importante que se le pregunte a la ciudadanía, porque en definitiva son los que van a resultar beneficiados o perjudicados. Sí, que se le pregunte y después se respete también, ¿no? Que se le pregunte y después se le respete también. Bueno, eso sería muy bueno. Acá porque hubo dos votaciones a favor de la ley de caducidad, sí, ¿verdad? Y después la borraron. Sí, después la borraron o sea, escribieron con la mano y borraron con el codo. Sí, bueno, eso puede pasar. Pero más allá de eso, es decir, hay varios campos en los que podemos centrarnos. El primero sería que económicamente para el país esto es un desastre y mucha gente ya habló de eso. Si sale el sí. Si gana la papeleta es tremendo el impacto que tiene sobre la economía. Pero como de eso ya habló casi todo el mundo, porque todos los economistas, incluyendo los 111 economistas del Frente, ya explicaron el desastre que se produce con la aprobación de la papeleta, yo me voy a centrar en otra cosa, que es el daño que le produce a los trabajadores actuales y futuros y a los jubilados, actuales y futuros. Porque aunque parezca mentira, mucha gente dice, bueno, todo ese daño que se va a producir a la economía, ¿será o no será? Capaz que no es tan así, viste que, bueno, Donel mismo dijo, bueno, la vamos a pilotear. Bueno, entonces la gente dice, bueno, van a estar mejor los jubilados y capaz que se complica un poco con las cuentas del país. Pero lo que voy a demostrar yo es que también a los jubilados y a los trabajadores se le va a complicar la cosa. Porque
vamos un poquito a ir para atrás en el tiempo. La señora dice, bueno, ahora se están transfiriendo 1.000 millones, qué horrible. 1.400 y pico. Por eso, qué horrible. Pero es una plata, ¿no? Sí, claro que es una plata. Pero cuando todo esto empezó, era poquito y nada lo que se transfería durante los primeros años, fue muy poca plata. Y ahora mismo en la audiencia, tú tenés, Neri, cientos, miles seguramente, de jubilados que se jubilaron en la época que no había AFAP todavía. ¿Tá? Entonces yo lo que le quiero preguntar a la audiencia, y quiero que te manden los mensajes a ti, a esas personas que hicieron todo su ciclo de vida sin AFAP y después se jubilaron sin AFAP, ¿cuánto están ganando? ¿Y cuánto ganaban antes de que hubiera AFAP? Porque muchos veteranos, personas que ahora tienen 90 y pico de años, hicieron todo su ciclo sin AFAP y no había aportes a las AFAP ni nada por el estilo. ¿Ellos cobraban realmente jubilaciones decentes? Mire, tú y yo tenemos un amigo común que planta tomates. Sí. O plantaba, mejor dicho, tomates, ¿no? Aportó durante 25 años a la Caja Rural. Se jubiló con 65 años. Aportó poco relativamente porque, como tú sabrás, en el medio rural hay... ¿Por qué se jubiló con 65 si la edad para él era 60? Y porque no tenía suficientes años. No tenía. ¿Ya? Bueno, ayer le pregunté cuánto gana. Sin AFAP, porque el señor no tiene AFAP porque no llegó nunca a los mínimos. Gana 18.532. ¿Ya? Mi mamá murió hace 6 años. Murió con 94 años, hoy tendría 100. ¿Ya? Toda su carrera de aportes la hizo sin AFAP. No existían las AFAP, BPS puro. ¿Ya? Mi mamá cobraría al día de hoy, falleció hace 6 años, no sabemos la cifra exacta, pero más o menos por los ajustes, aproximadamente 21.000 pesos. ¿Qué quiere decir vos? ¿Que si hubiesen estado en las AFAP ganarían más? Yo lo que digo es que el BPS desde siempre fue un robo a los trabajadores. Y lo digo con todas las letras, un robo a los trabajadores. O sea, aquí se quedan con la plata de la gente. Es largo explicar, no me darían los 5 minutos, por qué, pero hay cantidad de cosas que se pagan desde allí que no se tendrían por qué pagar. Es decir, a ver, ¿dónde se ha visto que tú le pagues a los terroristas una pensión que sale del BPS, sale de lo que trabajaron? ¿Pero eso es culpa del BPS o del sistema en el cual se integra el BPS? Mira, es decir, en realidad todo eso funciona como un conjunto. Sí. Porque yo no estoy diciendo que los funcionarios del BPS sean malas personas. Lo que digo es que el sistema... Claro, porque ahí, y acá te queda un minuto más, ¿no? Sí. Para redondear lo que está diciendo, lo Sí. que planteaba Marita, que fue funcionaria. Si al BPS le llega la orden política, que hay que pagarle en este caso a los Tupac, como Sí. le pagan vergonzosamente 60, 70 palos, Sí. sin haber, más allá de lo que hicieron, sin haber aportado nada. Sí. Porque un día le dije a mi viejo, papá, laburaste toda la vida, Sí. y Ya lo se sabemos. murió con 27.000 pesos, y hubiese sido Tupac capaz que te regalaban 70, ¿no? Sí, sí, claro, por Ahora, supuesto. pero el BPS tiene que obedecer ese tipo de mandatos que son políticos. Sí, claro. Sí. Es decir, yo no estoy diciendo que los funcionarios del BPS sean todos unos malos tipos. Yo lo que estoy diciendo es que el sistema funciona mal. ¿Por qué funciona mal? Bueno, vamos a ver por qué y cuáles son las alternativas. Otra de las preguntas es las consecuencias que vos hablaste. Sigo contigo. Sí. El tema de la edad, para ir Sí. poniendo 2 o 3 temas que tienen que ver con la Sí. reforma que plantea la gente de ATSS y el Mondes. Ayer, por ejemplo, el doctor Néstor Graña, columnista de medicina de Estado Situación, que yo le pregunté el tema si se está extendiendo tanto la esperanza de vida de los uruguayos, él dijo que en relación a los 65 años de la actual ley, para la esperanza de vida de los hombres son 9 años más. Es decir, la esperanza de vida hoy llega a 74, es decir, en promedio, los hombres jubilados tienen 9 años de vida por encima de su tiempo de jubilación. Y las mujeres llegan a los 80, estamos hablando de 15 años más. En ese tiempo, ¿el sistema jubilatorio le devuelve a la gran masa de jubilados de uruguayos todo el dinero que aportó o se le está quedando con una enorme mayor parte? Porque parece poco. Que yo me jubile con 65 y tengo una esperanza de 9 años más de vida nada más. Y las mujeres 15 años, no parece mucho, Eduardo. ¿Entendés la pregunta? Se queda con más de 2/3. Con más de 2/3. Con más de 2/3. Y mirá lo que te voy a decir. Si tuviéramos un sistema de ahorro individual puro, con lucro, esa mala palabra para el PIT-CNT que tan mal le hace, un sistema de ahorro individual puro, con lucro, mirá lo que te voy a decir. Se podrían llegar a jubilar la gente con 50 años, si fuera el caso.
y con una buena jubilación. 50 años. Sí, ahora yo tengo las tablas acá, porque la gente ignora lo que es, lamentablemente, en nuestra educación, una materia que falta. Pero eso no es un tema solo del PIT-CNT, sino de la clase política en general. Por supuesto, pero es que el culpable final de todo esto es la clase política, no los empleados o sea, a ver, los funcionarios reciben órdenes. O sea, a la señora no es que paga alegremente lo que le parece, porque si no viene un señor que vestido de indigente y la señora dice, mirá, vos estás mal, te doy esta plata. No, la señora cumple órdenes. O sea, el problema claramente no es de los funcionarios, el problema es del sistema político, sin ninguna duda. ¿Ah? Pero lo que hay que tener claro es que lo que falta es tan escandaloso, tan absolutamente escandaloso, que